Hace casi un mes puse este tweet en el que comentaba que me habían llegado unos pendrive para poder ampliar la potencia del procesador de mi ordenador, en el que básicamente decía que con estos pendrive podía pasar de aumentar los núcleos del procesador y pasar de un i3 o de un i5 a un i7 o un i9. Evidentemente era una broma, muchísima gente se lo tomó así, pero hubo gente que me preguntaba que dónde los podía comprar, que cuánto valían. Bueno, se lió bastante gorda, de hecho, deprisa y corriendo tuve que decir que era una broma, y es una broma hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque evidentemente con un pendrive no podemos ampliar los núcleos ni la velocidad de un procesador, pero sí que en cierto modo se puede hacer. ¿Cómo? Pues ahora te lo voy a explicar y vais a ver cómo en cierto modo sí que es posible, sí que podemos ampliar la capacidad de nuestro procesador, de nuestro ordenador, a través de los ASIC. ¿Qué es un ASIC? Pues quédate, te lo cuento y empezamos. Antes de continuar con el vídeo, quiero darle las gracias a GVGmol por patrocinar este vídeo. GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, aunque también tiene videojuegos. Y algo muy importante, son licencias legales. Yo son las licencias que utilizo. Vamos a ver que son precios muy competitivos y realmente por el precio que tienen no vale la pena piratear ninguna licencia. Vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Como es lógico, no podemos cambiar la versión ni el número de núcleos de un procesador a través de un USB, evidentemente tampoco a través de una PCI Express, que es muchísimo más rápida, pero sí que podemos aumentar muchísimo la potencia de un ordenador a través de un ASIC, y de hecho es la tendencia del mercado hoy en día. ¿Cómo funciona un ordenador? Básicamente tenemos una CPU a la cual nosotros a través de un software le encargamos que haga una cosa, le encargamos que decodifique un vídeo, que haga una tarea determinada, pero lo hace a través de software, y ese procesador, esa CPU, realmente puede hacer cualquier cosa, va a depender del software que le carguemos que haga una tarea u otra. ¿Qué es un ASIC? Un ASIC es un chip que está programado por hardware para realizar una única tarea, pero eso sí, esa tarea la va a realizar de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente que una CPU. Es básicamente ese software que tendría que correr la CPU, una CPU de propósito general, coger ese software y grabarlo a fuego, programar por hardware, esto es muy importante, programar por hardware ese chip para que haga esa tarea. Estos ASIC los estáis utilizando vosotros todos los días, aunque no lo sepáis, todos los días utilizáis ASIC porque muchas de las funciones que utilicéis en vuestros ordenadores, en los teléfonos o en mucha electrónica que utilicéis a diario está hecha a través de estos ASIC. Por ejemplo, ¿quién utiliza ASIC y ha revolucionado la manera en la que se construyen los ordenadores? Apple. ¿Con qué? Con los Apple Silicon. Los Apple Silicon, que son los famosos Apple M1, M2, M3, ¿qué es? Es un procesador de poca potencia, es un procesador ARM, es decir, es un procesador como si dijéramos de teléfono móvil, vamos a dejarlo ahí, pero a través de estos ASIC, ¿qué es lo que hace? Aumentar muchísimo la potencia y el rendimiento del ordenador, pero eso sí, muy importante, solo para las funciones para las que están diseñados, es decir, los M1 de Apple o los Apple Silicon de Apple, ¿qué es lo que tienen? Tienen unos ASIC, tienen unos chips específicos, por ejemplo, para edición de audio y de vídeo. Es decir, dentro de esos chips, dentro de esos ASIC, tienen embebidos los codificadores y decodificadores de H264, H265, de ProRes, en el caso también de vídeo, los de audio, es decir, son muy eficientes, por eso los Apple Silicon en tema de edición de audio y de vídeo son mucho más potentes que, por ejemplo, un Intel, un procesador Intel i9. Un Intel i9 es un procesador muy potente, es un x86, pero sin embargo, en el caso de audio y de vídeo es muchísimo más potente un Apple Silicon. ¿Pero qué ocurre? Que en el momento que el Apple Silicon, que en el momento que un ordenador de nueva generación de Apple lo sacas de edición de audio y de vídeo o de según qué partes de inteligencia artificial, de según qué cosas que están programados a través de estos ASIC, automáticamente, ¿qué es lo que tienes? Un procesador ARM de poca potencia, por lo cual,
Si tú, como es en mi caso, lo utilizas para edición de audio y de vídeo, fenomenal, te va a ir de lujo. Pero tú ahora imagínate que estás estudiando ingeniería y le pones a hacer un cálculo de estructuras metálicas con un software específico de cálculo de estructuras metálicas. Evidentemente no tiene un chip ASIC para hacer ese cálculo. ¿Qué es lo que ocurre? Que automáticamente en ese momento tienes un procesador ARM de muy poca potencia que no va a poder mover ese programa. ¿Por qué? Porque realmente es un procesador ARM, es un procesador que no es un x86 y que es de una potencia muy escasa. Por lo cual, en este caso, los Apple Silicon, según para qué uso los estemos utilizando, van muy bien, pero según para qué otro uso, no. Y esta es la tendencia que ahora tiene el mercado. Por ejemplo, hace una semana, Intel presentó unos nuevos procesadores precisamente específicamente diseñados para centros de datos, para servidores, y dentro de esos procesadores, que evidentemente son procesadores x86, ya incluía partes específicas para el cálculo de inteligencia artificial, es decir, le han metido ya como ASIC específicos para inteligencia artificial. En el momento que ese procesador tenga que hacer algo de inteligencia artificial, se lo mandará al ASIC para que lo haga. Los teléfonos exactamente lo mismo. Los teléfonos, ¿qué es lo que tienen? Aparte de su procesador ARM, independientemente que sea de Apple o que sea de Android, ¿qué es lo que tienen? ASIC para audio, para vídeo, la fotografía. Cuando tú haces una fotografía, últimamente todos los teléfonos sacan muy buenas fotos. ¿Por qué? Porque tienen una, llamémosle inteligencia artificial, tiene un machine learning específicamente a través de unos ASIC de inteligencia artificial que lo que hacen es estos chips mejorar la fotografía y hacen todos los cálculos para que la fotografía se vea muy bien. Pero ¿qué ocurre si tenemos un ordenador que no tiene estos ASIC y nos hacen falta? Muy sencillo, los podemos incorporar. Eso sí, no son baratos, pero los podemos incorporar, siempre y cuando, como he mencionado, sean ASIC específicos para el trabajo que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí podemos ver unos ASIC específicos de audio. Es decir, si tenemos que hacer edición de audio profesional, aquí vemos unos ASIC que se pueden pinchar a través de USB o, como es en este caso, a través de una PCI Express, que están específicamente diseñados para edición de audio. Son unas tarjetas aceleradoras DSP de audio, porque en el caso del audio profesional la CPU se queda corta. Por lo cual, si somos profesionales de audio, manejamos muchas pistas, archivos muy pesados y el procesador, como es lógico, no da de sí para manejar todo este caudal y manejar todos estos datos de audio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a estos chips de tal manera que el trabajo de audio lo van a realizar estos chips. Exactamente igual que los Apple Silicon, pero eso sí, con un procesador Intel o AMD, me da igual, pinchándole externamente por USB o por Thunderbolt o por PCI Express para que descarguen al procesador y que todo el trabajo de audio lo realice de una manera, como si dijéramos, externa estos chips, y eso sí, el rendimiento por supuesto es muchísimo mejor que si lo tuviera que hacer la CPU. Más ejemplos de ASIC, las TPU. ¿Qué es una TPU? Una TPU es un chip, es un ASIC específicamente diseñado para manejar tensores. ¿Qué es un tensor? Es lo que se utiliza en inteligencia artificial. Son vectores, en inteligencia artificial se utilizan como si dijéramos vectores y que se llaman tensores, de tal manera que estas TPUs están específicamente diseñadas para inteligencia artificial, para manejar tensores. ¿Cómo funcionan? Pues exactamente igual que todo lo que os acabo de mencionar. Se pueden conectar a través de USB, se pueden conectar a través de una PCI Express. De hecho, hace poco os traje un NAS al que se le podía potenciar la inteligencia artificial para reconocimiento de caras, para todo el tema de videovigilancia. Se podía potenciar a través de una TPU, bien por una ranura, por un slot M2 o por USB. ¿Y cómo funcionan? Exactamente igual. Nosotros, si necesitamos más potencia de inteligencia artificial, le pinchamos al ordenador, al NAS, al equipo que sea, una TPU o un conjunto de TPUs. Hay chips, hay tarjetas que en vez de llevar una TPU llevan 3, 4, pueden llevar muchas TPUs, de tal manera que en ese caso, como un procesador no está diseñado o no funciona bien a la hora de manejar inteligencia artificial, a la hora de manejar tensores porque son muy lentos, ¿qué es lo que hacemos? Si tenemos trabajos específicos de inteligencia artificial con tensores, le pinchamos una o varias TPUs y ellas son las que van a hacer todo ese trabajo. ¿Y cómo funcionan realmente estos ASIC? Muy sencillo. El procesador en estos casos, ¿qué es lo que hace? Cuando tiene que hacer un trabajo específico y sabe que tiene un ASIC al lado que le puede enviar la información, lo que hace es le envía la información, la procesa el ASIC y se la devuelve. Y aunque tiene que ir y venir la información, es mucho más rápido que procesará el propio procesador.
Os voy a poner un ejemplo muy tosco, las cifras que os voy a dar no son así porque se mide todo en milisegundos, pero es para que lo entendáis mejor. En el caso de que nosotros tengamos, me da igual que sea, en este caso de una TPU como os acabo de mencionar, o para edición de vídeo con un ASIC específico de aceleración de vídeo, da igual. ¿Cómo funcionaría? Vamos a poner el caso de edición de vídeo. Tenemos un procesador que tiene que hacer una edición de vídeo, que tiene que hacer unos cálculos de RAW, para una edición de vídeo RAW. Vuelvo a repetir, esto se haría en milisegundos, no en segundos, pero imaginad que el procesador tarda 10 segundos en procesar un paquete de información, pero el ASIC, este ASIC que tiene conectado por el método que sea, este ASIC en vez de tardar 10 segundos es capaz de procesarlo en un segundo. ¿Qué es lo que hace el procesador? Coge un paquete de información y se lo envía al ASIC. El ASIC lo procesa en un segundo y se lo devuelve. Coge el procesador otro paquete, se lo envía, lo procesa el ASIC y se lo devuelve. De esa manera va a hacer que el flujo de edición de vídeo sea muchísimo más rápido, aunque tarde tiempo en ir y venir, aunque a través del USB o a través del AM2, de una PCI, como sea, tarde tiempo en ir y venir esa información y no la procese en caché o no la procese directamente el procesador, vamos a ganar muchísimo tiempo. Y luego además el procesador, como se desentiende de la tarea de edición de audio, de vídeo, de la inteligencia artificial, de lo que sea, en ese caso el procesador se va a poder dedicar a otras tareas y todo el proceso va a ser muchísimo más eficiente, de tal manera que nosotros toda la información se la vamos enviando a los ASIC. En el caso de los Apple Silicon, como tiene muchos ASIC para muchas cosas, el procesador, ¿qué es lo que hace? El ARM, básicamente distribuir juego, va enviando la información a cada ASIC, va recogiendo toda esa información, la ordena, la lleva a memoria y ya está, tan sencillo como eso. Otro ejemplo de ASIC, que además se llaman ASIC, es en el caso de minado de criptomonedas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el trabajo de minado de criptomonedas no deja de ser un trabajo muy específico. ¿Podemos minar criptomonedas con un ordenador? Sí, evidentemente sí, podemos coger un ordenador y de hecho es como hay gente que lo hace. Podemos coger un ordenador, cargarle un software que se dedique a minar pues Bitcoin, Ethereum, la moneda que sea, la criptomoneda que sea. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos programar un ASIC, podemos programar un chip que dentro lleve ya, como si dijéramos, como he mencionado antes, el software específico para minar criptomonedas. No cualquier criptomoneda, un ASIC específico para Bitcoin, otro ASIC específico para otra criptomoneda. Aquí tenemos unos ejemplos de ASIC y como podemos ver tienen unos precios que son elevados, pero evidentemente es mucho mejor utilizar un ASIC. Por caro que sea, es mucho más rápido utilizar un ASIC de estos que no comprar un ordenador y tener un ordenador con su procesador, con una tarjeta gráfica, porque ya sabéis que las criptomonedas se minan básicamente a través de GPUs, a través de las tarjetas gráficas, porque el trabajo en paralelo es mucho mejor para esto. Y realmente el rendimiento que podemos sacar con un ASIC de criptomonedas es muchísimo más alto que el que podríamos conseguir con un ordenador, por potente que sea este ordenador. Y además la eficiencia energética es muchísimo mayor en un ASIC que en un ordenador porque están específicamente diseñados para eso y básicamente el mayor coste, aparte del aparato, el mayor coste que tiene el minado es la energía, por lo cual cuanto mayor eficiencia tengamos, muchísimo mejor. Y otro ejemplo de ASIC son los switches, porque todos los switches dentro llevan ASIC. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son muy eficientes. ¿Cómo funcionaba un switch? Pues básicamente era un ordenador, era una CPU de propósito general a la que se le cargaba un software, se le cargaba un algoritmo que lo que hacía era encaminar los paquetes. Básicamente es lo que hace un switch, lo que hacía era conmutar los paquetes de un sitio a otro, de una boca a otra y ya está. Básicamente es lo que hace un switch. Pero ¿qué ocurre? Que eso era muy lento. ¿Por qué? Porque era un procesador que en su época eran lentos, que además tenía que cargarle el software, el programa que lo hacía, y que se decidió cuál fue el gran adelanto, cuál fue el gran salto, y aparte que bajó muchísimo el coste, el gran salto en velocidad. En cada boca del switch, en cada boca se le colocaba un ASIC. Se le colocaba un ASIC que básicamente lo que tenía era embebido eso, el software de encaminamiento de paquetes, de switching. Los switches más potentes de mayor nivel, por supuesto, tienen un procesador central, tienen muchas más cosas, tienen una caché, tienen otras cosas, pero el funcionamiento básico básicamente sería así. Y bueno, como resumen, como habéis podido ver, el tweet no estaba tan desencaminado, por supuesto que no podemos ampliar los núcleos con un USB,
pero sí que podemos ampliar la potencia de un procesador, sí que podemos ampliar la potencia de un equipo, de un ordenador a base de ASIC, siempre y cuando tengamos ASIC que realicen la tarea que nosotros queramos realizar. Pero ya os digo que existen muchísimos ASIC, que existen ASIC básicamente para cualquier cosa dentro del mundo profesional, pero eso sí, los precios no son baratos, suelen ser elevados, pero cuando estamos hablando de entornos profesionales lo que necesitamos es rendimiento, y el rendimiento que da un ASIC nunca lo va a dar un ordenador de propósito general, eso está más que claro. Así que nada, esto ha sido todo, espero que hayas aprendido, espero que te haya ayudado. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.